Pero son básicamente esas secciones que yo les había dicho. Ahora bien, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? No, nada. No, bueno. Entonces veamos la hoja de trabajo que habíamos empezado ayer y hagamos un ejercicio de módulo volumétrico y con eso creo que tendríamos para la hoja de trabajo de laboratorio. Permítanme, vamos a ver. La tarea preparatoria ya la tienen ustedes. El ingeniero se las proporcionó o todavía no la tienen. Sí, hoy la subió. Sí, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Empezaron ya a resolver esa tarea? No, solo unas hojas que nos dejó. Ah, bueno, está bien. Entonces vamos a también a empezar a resolver esa tarea. Los ejercicios que están ahí tienen respuesta. Solo los que están en el libro de Wilson, Buffa y Lau, pues están ahí en solo los impares, pero la mayoría son impares, entonces van a tener la solución disponible. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio de la hoja de trabajo que les di ayer de módulo volumétrico, como les había dicho. Solo en un momento. Ok. Para el módulo volumétrico, ¿sí? Nosotros tenemos una fórmula, siempre en esencia es la misma, esfuerzo sobre deformación, pero el esfuerzo ya no es precisamente fuerza sobre área, sino que lo trabajamos en términos de cambios de presión. Entonces, como nos lo dice el libro, ¿verdad? Los módulos volumétricos, ya habíamos dicho que los módulos elásticos axiales era el módulo de Young y se denotaba con la letra Y. Módulo de corte era la letra S. Este es módulo de corte, este es el módulo de Young. Y vamos a aprender un nuevo esfuerzo que es el esfuerzo volumétrico. El esfuerzo volumétrico o módulo volumétrico igualmente depende del material que estemos tratando. La fórmula que está en el libro de texto para el módulo volumétrico es B es igual a menos el cambio en una presión dividido la deformación unitaria. Como es deformación volumétrica, es un cambio de volumen entre un volumen inicial. ¿Sí? Ok. ¿Por qué el signo menos? Porque a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye. Entonces, para que los módulos volumétricos no estén siempre positivos, por eso se coloca un signo menos, ¿verdad? Para que al final esa división resulte siendo en un valor positivo. Entonces, vayamos a la hoja. Solo permítanme, la encuentro. Ok, ustedes tienen la hoja ahí con ustedes, ¿verdad? No la puedo presentar ahorita. Bueno, resolvamos el ejercicio que tiene que ver con densidades. El problema número 6, si lo tienen todos ahí, dice lo siguiente. A presión atmosférica, la densidad del sodio es de 971 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos con la hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo es de laboratorio. Hoja de trabajo número 1. Mañana vamos a tener el primer ejercicio autocalificable. Entonces, mañana en los últimos 30 minutos vamos a resolver un cuestionario en Moodle. Además de hacer el simulacro, se recuerda. Entonces, el ejercicio 6.
A presión atmosférica, eso quiere decir que esta va a ser mi presión inicial, ¿verdad? Presión atmosférica. La densidad del sodio, entonces colocamos densidad del sodio, es igual a 971 kilogramos sobre metro cúbico. Si el módulo volumétrico del sodio, entonces tenemos B, si el módulo volumétrico del sodio es igual a 5.17 por 10 a la 9 newton sobre metros al cuadrado, entonces determinar a qué presión la densidad del sodio se incrementa hasta 1 kilogramo sobre metro cúbico. Entonces, lo que va a pasar es que la nueva densidad, la densidad final del sodio, debe ser incrementada en 1 kilogramo sobre metro cúbico. Entonces, la nueva densidad va a ser 972 kilogramos sobre metro cúbico. Intenten resolverlo. Vamos a dar 2 minutos, 3 minutos para que ustedes analicen qué se podría hacer si nuestra fórmula está dada para volúmenes. ¿O recibieron alguna fórmula para densidades? ¿Alguna fórmula directa para densidades en clase? Todavía no hemos empezado a ver densidad, Carla, hoy solo nos dieron los términos. Ajá, cabal. No hemos hecho un ejercicio. Ok. Bueno, densidad es una proporción de masa entre volumen. Eso es lo que ustedes necesitan saber. Densidad es entonces la división entre la masa de un objeto dividido el volumen del objeto. Por ejemplo, si yo tengo una esfera de 5 centímetros de diámetro, si tengo dos esferas de 5 centímetros de diámetro, entonces eso quiere decir que las esferas son del mismo tamaño. Pero una esfera es de acero y la otra esfera es de duroport. Entonces, ¿qué esfera va a ser más densa? Va a ser más densa la esfera que tenga más masa. Y por consiguiente, si estamos comparando acero con duroport, pues es un poco más que obvio que la de acero es más densa que la de duroport. Ambos ocupan un mismo volumen o un mismo espacio, pero una bola tiene más masa que la otra. Entonces, en general, la densidad del acero va a ser mayor que la densidad del duroport. Entonces, si estamos diciendo que se hace un aumento en la presión, bueno, mejor dicho, nos preguntan, precisamente esa es la pregunta, ¿con qué densidad, con qué presión o qué presión se necesita para que la densidad cambie? ¿Sí? Entonces, ahora retomando el ejemplo del duroport. Si nosotros tenemos el duroport, la esferita de duroport, pues va a tener cierto volumen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros venimos y tomamos la bolita de duroport y la presionamos con nuestras manos? La presionamos, la presionamos, la presionamos. El duroport va a ocupar menos espacio porque lo estamos presionando. Por lo tanto, como la masa va a ser la misma, ¿sí? No estamos desmoronando el duroport, únicamente lo estamos presionando, la masa se va a quedar constante, pero lo que va a variar es el volumen. Entonces, si yo le estoy presionando, si estoy presionando la masa o la esferita de duroport, va a ocupar menos espacio, pero la masa va a seguir siendo la misma. Entonces, si va a ocupar menos espacio, esta división en general va a ser más grande, ¿sí? Por consiguiente, la densidad del duroport va a ir aumentando porque estoy disminuyendo su volumen, mientras la masa queda igual. Entonces acá, en este ejercicio, lo que estamos buscando es a qué presión más alta que la atmosférica, porque el ejercicio dice que a presión atmosférica se cuenta con esta densidad, ¿sí? Entonces, ¿qué presión se necesita para que ahora la densidad sea mayor?
tiene que ser obviamente una presión más alta, ¿verdad? Lo mismo que ocurre en el ejemplo de la pelotita de Duroporte. Entonces, si nosotros tenemos esto en mente, ¿sí? Voy a dejar esto acá porque es bien importante que ustedes recuerden que la masa se queda constante. Entonces yo digo, bueno, el problema entonces me pregunta por esta eh, presión. Entonces digo, módulo volumétrico es igual. ¿A qué es igual un delta P o un cambio de presión? ¿Alguien que me ayude? Presión final menos presión inicial, ¿verdad? Entonces voy a escribirlo así. Menos presión final menos presión inicial dividido cambio en el volumen. ¿Pero qué es un cambio en el volumen nuevamente? Volumen final menos volumen inicial. Siempre que nosotros tengamos un delta V, entonces es final menos inicial. Delta P, final menos inicial. Entonces aquí tengo volumen final menos volumen inicial y todo esto dividido el volumen inicial. Si se dan cuenta, solo reescribí esta misma ecuación. Ok, lo que me pregunta el problema es precisamente este término de acá. Entonces voy a despejar este de acá. ¿Sí? La presión final. Entonces, yo no sé qué volúmenes debo tratar, porque el problema me dice que debe aumentar la densidad, no el volumen. Entonces vengo yo y de la fórmula de la densidad voy a despejar el volumen. ¿Cómo me quedaría despejado el volumen aquí? Masa dividido densidad. Volumen es igual a masa dividido densidad. Muy bien. Entonces voy a sustituir estos tres volúmenes, ¿sí? Este y este, por esa expresión. Entonces lo voy a reescribir y me va a quedar menos, aquí lo voy a ordenar de una vez, presión inicial menos presión final dividido, en lugar de volumen final, entonces coloco masa final sobre densidad final menos masa inicial sobre densidad inicial dividido masa inicial dividido densidad inicial. ¿Sí estamos? O mejor dicho, ¿saben qué? Hagámoslo más fácil mejor. Antes de hacer esto, hagamos lo siguiente. Esta parte de acá, volumen final menos volumen inicial dividido volumen inicial, es lo mismo que decir volumen final sobre volumen inicial menos 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Solo separé estos términos y luego estos términos. Ok, entonces voy a escribirlo así. Volumen final dividido volumen inicial menos 1. Permítanme un momento. Ok, entonces ahora sí vamos a hacer la sustitución. Voy a volver a escribir esto, pero ahora en lugar de escribir el volumen, voy a escribir en términos de masa y densidad. Entonces tengo módulo volumétrico
Entonces, como les decía, ahora sí vamos a hacer la sustitución. Entonces tenemos presión inicial menos presión final dividido, y ahora en lugar de escribir volumen final, voy a escribir esto, ¿verdad? Masa final sobre densidad final. Esto recordemos que es únicamente esta parte. Nos toca dividirlo entre el volumen inicial. El volumen inicial va a ser masa inicial dividido densidad inicial. Y todo esto menos 1. Ok. Vamos a reducir esto multiplicando extremos con medios, si se recuerdan, ¿verdad? Entonces, esto nos queda como presión inicial menos presión final, y todo esto dividido masa final multiplicado por densidad inicial dividido masa inicial multiplicado por densidad final, y todo esto menos 1. Ahora bien, el problema no nos dice en ningún momento que hay una pérdida de masa. Entonces, la masa, como aquí lo teníamos, se mantiene constante. Eso quiere decir que masa inicial es igual a masa final. Por lo tanto, esto se hace 1. ¿Estamos? Entonces ya tenemos reescrita nuestra fórmula de módulo volumétrico para densidades. Si quieren lo apuntan. Entonces nos queda presión inicial menos presión final dividido densidad inicial sobre densidad final menos 1. ¿Sí? Esta sería entonces otra forma de ver el módulo volumétrico. Esta es otra forma de verlo. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tenemos despejada nuestra fórmula para densidades, ya podemos calcular esa presión. La presión atmosférica es aproximadamente 1 atmósfera. Si no nos lo dicen, pues entonces se asume que es 1 atmósfera. Como el problema nos decía que era la presión atmosférica, entonces es 1 atmósfera. Y 1 atmósfera equivale a 101.325 pascales. ¿Sí? Entonces, ahora sí, despejamos de aquí presión final. Entonces tendríamos que la presión final es igual el módulo volumétrico multiplica a todo esto que está dividiendo, densidad inicial dividido densidad final, menos 1, y todo esto se le resta, ¿verdad? La presión inicial, pero esta quedaría entonces como presión final negativa. Para dejar únicamente la presión final, entonces tendríamos presión inicial más el módulo volumétrico multiplicado por la densidad inicial sobre la densidad final menos 1. Esto es importante que ustedes lo manejen, ¿verdad? Pero pueden agregar esta fórmula a su formulario si así lo desean. Porque aquí ya no lo tienen en términos del volumen, sino que lo tienen en términos de la densidad, que también es útil. Calculemos entonces la presión final. Para estas ecuaciones es importante que tengamos en cuenta que las densidades aquí no importa en qué unidades están, ¿sí? Porque una misma unidad se va a dividir entre una misma unidad. Si ambas están en kilogramos sobre metro cúbico, está bien. Si están en gramos sobre centímetro cúbico, está bien,
porque al final esta división resulta siendo una cantidad sin dimensional, porque estamos dividiendo densidad sobre densidad. Pero este módulo volumétrico, si está en newton sobre metros al cuadrado, entonces esta presión también debe estar en newtons sobre metro cuadrado, que es equivalente a decir pascales. Entonces, calculemos la... ¿Alguien tiene una duda? Sí, Carla, disculpa, ahí la B no sería negativa también, como cambiaste los signos. Cierto, tienes razón. Veamos, pues. Sí, queda negativa. Gracias. Queda negativa. Entonces, gracias por la observación. Entonces, tendríamos presión inicial, como el problema, y una atmósfera son 101.325 pascales. A eso le restamos el módulo volumétrico del sodio, que según el problema es 5.17 por 10 a la 9 pascales, o newton sobre metros al cuadrado, es lo mismo, multiplicado por densidad inicial dividido densidad final. Densidad inicial son 971 y la final es 972. Todo esto menos 1. Entonces, veamos cuánto nos da el resultado. Hagan el cálculo y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto les queda? A mí me dio 5.3 por 10 a la 6. 5.3 por 10 a la 6. Y si nosotros dejamos este valor igualmente con dos cifras indictivas de anotación científica, vamos a tener 1.01 por 10 a la 5. Entonces, la presión, esta era la presión inicial, ¿verdad? Esta es una atmósfera. Noten el aumento de presión que se necesita para aumentar la densidad del sodio únicamente en 1 kilogramo sobre metro cúbico. Es demasiado, ¿verdad? Entonces, ahí lo tenemos. ¿Tiene lógica nuestra respuesta? Sí tiene lógica. Si nos hubiera quedado un valor menor que la presión inicial, entonces nosotros sabemos que a lo mejor algo hicimos mal. Por ejemplo, yo había colocado un signo más donde no correspondía. Entonces ahí sí me hubiera... ¿Alguna duda de cómo resolvimos este problema? Carla, la fórmula que tenés marcada, ¿para qué condiciones, en qué condiciones se puede utilizar o en cualquiera? Digamos que en las mismas condiciones que esta, o sea, siempre que nos digan que hay un cambio de presión o un cambio de volúmenes. Esa en este caso, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos, en lugar de decir, o sea, si el problema en lugar de decirnos un cambio de volumen nos habla de un cambio de densidad, entonces ya tenemos despejada para la densidad. Pero es, digamos, para los problemas que vamos a realizar, es para todos. Así como esta se puede utilizar para cualquier cambio en volumen,
esta se puede utilizar para cualquier cambio, pero en densidad. ¿Se dieron cuenta? Son lo mismo, solo que yo aquí utilicé, en lugar de volúmenes, utilicé masas y densidades. Pero es exactamente la misma ecuación, solo que aquí está despejada para la densidad. Pero digamos, se puede utilizar para cualquier aumento de presión o disminución de presión. Gracias, Carla. Les voy a colocar el problema completo para que ustedes le tomen captura si así lo desean. Me interesa que pongan atención. Luego pueden pasar eso a su tarea. Recuérdense que es parte de la hoja de trabajo. Pero en clase sí me interesa que pongan atención. Carla, ¿podrías explicar el 8? El 8. También es de módulo volumétrico. No. No, vamos a ver, pues permíteme. Ay. Ah, ok. El número 8 trata de un alambre que está unido a otro alambre de diferente material. El primer alambre es de aluminio, ¿sí? Ejercicio 8. El primer alambre es de aluminio y tiene una longitud de 1 metro. Entonces, la longitud inicial del alambre de aluminio es de 1 metro. Y el diámetro del alambre de aluminio tiene una magnitud de 0.1 milímetros. 0.1 milímetros. Este alambre de 1 metro se une a otro alambre de acero, ¿sí? Cuyas dimensiones son idénticas. Eso quiere decir que la longitud inicial del de acero es igual a 1 metro y el diámetro del alambre de acero también es de 0.1 milímetros. Están unidos estos dos alambres por un extremo para que la longitud total, para que la longitud total sea de 0.8. Entonces, si ya teníamos un metro de longitud, entonces este otro pedazo de alambre de acero tiene 0.8 metros. Ahora sí, si se suspende una masa de 3 kilogramos de este alambre compuesto, es decir, la unión de estos dos, determinar la elongación total que sufre. Entonces, el dibujo va más o menos así. Supongamos que este alambre está colgado en una pared. Entonces, esta primera porción es de aluminio y esta segunda porción es de acero. Y a estos alambres está colgada una masa de 3 kilogramos. Entonces, nos pide calcular la elongación total que sufre. Cuando hablamos de elongación, estamos hablando de el cambio en la longitud. Entonces, queremos conocer la elongación total. ¿Eso qué quiere decir? Si son dos materiales, si son dos alambres de distinto material, entonces cada alambre se va a estirar una cantidad diferente. ¿Por qué? Como son diferentes materiales, se comportan elásticamente de forma diferente. Entonces, la elongación o el estiramiento total va a ser lo que se estire el alambre de aluminio más lo que se estire el alambre de acero. ¿Sí? Entonces,
calculemos la, calculemos la elongación del alambre de aluminio. Entonces nosotros tenemos módulo de Young es igual a esfuerzo sobre deformación unitaria. ¿Sí? Si despejamos de aquí la elongación, nos queda módulo de Young, veamos, hagámoslo pasito a pasito. Entonces tenemos que el módulo de Young es igual a fuerza por longitud inicial sobre elongación por área. Ahora sí, despejemos delta L y tenemos que delta L es igual a fuerza por longitud inicial dividido módulo de Young por área. Ahora sustituyamos. La fuerza que es igual, la fuerza que ejerce esta masa, pues va a ser su peso, ¿sí? Masa por gravedad. Entonces decimos 3 por 9.8, vamos a utilizar 9.8 como gravedad, a menos que se nos diga algo diferente, multiplicado por la longitud inicial, dividido el módulo de Young del aluminio. ¿Alguien tiene sus tablas? Siete por 10 a la 10. 7 por 10 a la 10 pascales, ¿verdad? Newton sobre metros al cuadrado. 7 por 10 a la 10 multiplicado por el área. Tenemos el diámetro en milímetros, entonces para hallar el área, primero voy a convertir esto a metros. Esto en metros es 1 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Entonces para hallar el área, ¿se recuerdan? Pi cuartos multiplicado por el diámetro al cuadrado. Ahora sí, despejemos, operemos. Y mientras ustedes operan, vamos a calcular la elongación del alambre de acero. Fuerza. Estoy viendo aquí. Por longitud inicial. Longitud inicial del alambre de acero son 0.8 metros. Dividido el módulo de Young. ¿Cuál es el módulo de Young del acero? 20 por 10 a la 10. 20 por 10 a la 10. Módulo de Young multiplicado por área. Pi cuartos por diámetro al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos dio la elongación del aluminio? A mí me queda 5.35 por 10 a la menos 6. Metros. Esto está en metros. ¿Y cuánto nos da la elongación del acero? Debería darnos un número menor. O quizá igual. No, no creo. Sí tiene que ser menos. Me da 1.50 por 10 a la menos 6. A mí el aluminio me da a la menos 2. Veamos. A mí sí me da la Sí, menos a mí 6. igual A la mí menos también me da la menos 2. Pi cuartos por
Sí. Sí, da la -2. Carla, una pregunta. Ahí no tendría que quedar solo 5 por 10 a la -2. Por cifras significativas. Ajá. Veamos. La longitud está con una cifra, entonces sí se quedaría con una cifra significativa. Porque entre los datos teníamos un dato con únicamente una cifra significativa. Entonces lo correcto es dejar la respuesta también con una cifra significativa. ¿El otro sí les dio ese valor? No, a mí también me dio a por 10 a la -2 metros. Es que yo creo que lo que se le olvidó a la compañera que nos dictó las respuestas es esto. Bueno, entonces ahí tenemos lo que se estira cada una de la porción de alambre. Entonces aquí lo único que nos queda hacer es la suma. Vamos a trabajar también con dos cifras significativas, solo que en estos casos cuando es 1 y un 5 se suelen tomar los dos. Entonces vamos a colocar 1.5 por 10 a la -2 metros. Entonces vamos a sumar 5, como ambos son por 10 a la -2, más 1.5 por 10 a la -2 metros. Entonces, la longitud total, esta va a ser mi respuesta, la longitud total es de 6.5 por 10 a la -2 metros. ¿Alguna duda? Alguien pudo haber pensado que tal vez esos 3 kilogramos se debían dividir entre un pedazo de alambre y el otro pedazo de alambre. Es válido pensar de primas a primeras, pero en realidad esta fuerza está actuando de forma interna en toda la región. ¿Por qué? Esto es un poquito extra tal vez, pero para que ustedes estén seguros de por qué se utilizan los 3 kilogramos y no se piensa que tal vez este soporta 1.5 y este soporta 1.5. Porque, vean pues, si nosotros hacemos un corte por acá, esta porción de alambre, ¿está quieta o se está moviendo? Quiero que me respondan solo eso. ¿Se está moviendo o está quieta? Pensemos en esta porción de alambre. Está quieta, ¿verdad? Entonces esta porción de alambre tiene una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo de la misma magnitud. La fuerza hacia abajo es la fuerza que ejerce esta cajita de 3 kilogramos y la fuerza hacia arriba es la fuerza que le ejerce el resto del alambre. Por ley de acción y reacción, como esta porción de alambre, esta que está en morada, le está ejerciendo una fuerza hacia arriba, esta porción de acá le está ejerciendo a la morada una fuerza de la misma magnitud en esta dirección. ¿Y de qué magnitud es? De 3 kilogramos por 9.8. Y lo mismo si analizamos una sección por acá. ¿Sí? Entonces, siempre, aunque sean alambres compuestos, si tenemos una masa que está suspendida en esos dos alambres, esa masa es la fuerza, o bueno, el peso de esa masa, mejor dicho,
es la fuerza que actúa sobre ambos tipos de materiales. ¿Quedó claro? Entonces es como que estuviéramos calculando dos alambres separados que tienen una masa de 3 kilogramos cada alambre y al final para la elongación total únicamente lo que hacemos es sumar esos dos estiramientos o esas dos elongaciones. ¿Sí? Les dejo aquí el problema. Lo que está arriba son los datos. Carla, ¿podrías resolver el 4 o el 7 para quedar como más claros con el tema de volumétrico? Bueno, ok. Vamos con el... eso sí lo vieron en clase, ¿verdad? Fíjate que no, como dijo una compañera, solo vimos como conceptos y yo estoy intentando resolver el 4, pero es que no encuentro como fórmulas, porque solo nos dio fórmulas, por ejemplo, presión absoluta, presión inicial más densidad y otros datos que el problema no los da. Entonces, no sé si los tengo que buscar aparte o... Ajá. Para estos dos ejercicios, para estos ejercicios de esta hoja de trabajo, vamos a utilizar estas fórmulas, esta fórmula que está en el libro y que seguramente si no han visto módulo volumétrico, pues lo van a ver el día de mañana. Esta fórmula es la que se encuentra en el libro para módulo volumétrico, cuando son deformaciones de volumen. En este ejemplo del alambre, pues son deformaciones de longitud, ¿verdad? La longitud aumenta o disminuye. Cuando es esfuerzo de corte, lo que pasa es que hay como cierta deformación del cuerpo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hablábamos de un corrimiento? Cuando estamos hablando de módulos volumétricos o de presiones, es porque el volumen aumenta o disminuye. Entonces, esta fórmula es la que vamos a utilizar para módulos volumétricos. Así como el alambre de acero, el alambre de aluminio tienen un módulo de Young, también tienen un módulo volumétrico, ¿sí? Está en la misma tabla que nosotros hemos visto. Pero aquí en módulos volumétricos hablamos de cambios de presión. No sé si alguien ha estado en una piscina y ha intentado bajar hasta el fondo y ha notado que hay alguna altura en la que empiezan a doler los oídos. Es porque, por ejemplo, en el agua, a mayor profundidad hay mayor presión, ¿sí? O también las personas que escalan cerros, volcanes, llegan a una altura tan alta que la presión empieza a disminuir porque están cada vez más arriba. Es decir, arriba de ellos hay menos aire de lo que hay si están en la costa. Por ejemplo, en la costa hay presiones más altas. Hay un nivel más abajo y entonces hay más aire, ¿sí? El aire también pesa. Hay más aire sobre uno cuando está en un punto más bajo que cuando está en un punto más alto. Entonces, esas diferencias de presiones, cuando son muy notorias, ocasionan diferencias en los volúmenes. Como yo les decía, lo de la pelotita de Duroport, cuando hay mucha presión, pues eso va a disminuir. Y si quitamos la presión o si dejamos de apretar la bolita, puede que regrese a su volumen inicial, como puede que sea una deformación permanente, como hablábamos del hilo de nylon que analizábamos ayer. Esta misma fórmula que está en el cuadro rojo es equivalente a la que está aquí abajo. ¿Por qué digo equivalente? Porque prácticamente son la misma. De hecho, es la misma ecuación, la misma fórmula, pero la de arriba está para el volumen y la de abajo está para la densidad. Entonces, depende de qué nos pide el problema, así vamos a utilizar la que está arriba o la que tenemos abajo. Entonces, vamos a hacer una más de módulo volumétrico. Vamos a hacer la 4. Vamos a hacer la 4. ¿Alguien habló o alguien pidió la palabra? Una pregunta, en la fórmula para el módulo volumétrico, cuando tenés el cambio de presión, ¿siempre va a ser negativo el cambio de presión? Sí, por lo que te decía. Los módulos en el libro están todos positivos, ¿sí? Todos están como módulos positivos, así como los de Young y los de corte.
Cuando hablamos de, del módulo de módulo volumétrico, este signo menos, ¿sí? Está por la simple y sencilla razón de que cuando hay un aumento de presión, ¿qué pasa con el volumen? Cuando este aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Disminuye. Entonces, si esto aumenta, entonces quiere decir que el cambio de presión, recordando que es presión final menos presión inicial, si hay un aumento de presión, esto va a ser mayor que cero, ¿verdad? Porque la presión final es mayor que la presión inicial. Entonces esa resta va a ser positiva. Pero como a un aumento de presión, lo que pasa acá es que hay una disminución. Eso quiere decir que el cambio en el volumen, debido a que hay una disminución, el volumen final va a ser menor que el volumen inicial. Por lo tanto, esta resta va a ser negativa, va a ser menor que cero. Entonces, para que no confundamos esto, para que no digamos, pero ¿por qué el módulo volumétrico me da negativo? Se introduce este signo negativo para que todo esto nos dé un número positivo, porque así es como lo tenemos en las tablas. ¿Sí? Por Sí, eso es el gracias, signo Carla. negativo. Ok. Bueno, hagamos el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice lo siguiente. Un envase de plástico flexible contiene 2 litros de mercurio a una atmósfera de presión. Entonces, recordemos que los litros son una unidad de volumen. Entonces, tenemos un volumen inicial aquí de 2 litros. Este envase tiene 2 litros de mercurio y la presión inicial es de una atmósfera. ¿Cuánto equivalía a una atmósfera? 101.325 pascales. ¿Sí? Una atmósfera son 101.325 pascales. Entonces luego dice, ¿qué volumen ocupa el mercurio? ¿Sí? Entonces ahora lo que necesitamos conocer es el volumen final que ocupa el mercurio a una presión atmosférica de 1500 atmósferas. Entonces la presión final es 1500 atmósferas, es un montón. 1500 atmósferas. Entonces nos dice, inicialmente tengo esto a esta presión. ¿Qué pasa si la presión aumenta a esta cantidad? ¿Cuánto volumen tengo de mercurio? Entonces, vamos a ver nuestra fórmula para volumétrico. ¿Se recuerdan? Entonces tenemos módulo volumétrico es igual menos cambio en la presión dividido cambio en el volumen sobre volumen inicial. Bueno, ¿qué hacemos? Primero, ¿cuál es lo primerito que tenemos que hacer? Sería cambiar la presión final a pascales. Sí, también. Hacemos la conversión. Una atmósfera son 101.325 pascales. ¿Qué más? Buscar en nuestras tablas cuál es el módulo volumétrico del mercurio. Sin eso no podríamos trabajar. Revisaron sus tablas. ¿Cuánto nos da el módulo o cuánto hay en
en las tablas del módulo volumétrico del mercurio. Aquí lo tengo según el libro. 26 por 10 a la 9. Sí, 26 por 10 a la 9 newtons sobre metros al cuadrado. Ok, ahora sí, ya tenemos estos datos. Este cambio de presión lo conocemos. El volumen inicial lo conocemos. ¿Qué nos falta conocer? El cambio en el volumen. Entonces despejemos y nos quedaría el cambio en el volumen es igual a menos el cambio en la presión multiplicado por el volumen inicial dividido el módulo volumétrico. ¿Sí? Despejemos entonces. El cambio en el volumen es igual a menos el cambio en la presión. Voy a recordar, cambio en la presión es igual a presión final menos presión inicial. Entonces vamos a tener presión final, hagamos esta operación, 1500 por 101.325 pascales. Voy a dejar todas las cifras que tengo acá y hasta el final voy a aproximar. Entonces voy a reescribir esto. La presión final entonces es igual a 151.987.500 pascales. Entonces, voy a escribir este gran número. Diferencia en la presión es presión final. Presión final. Menos presión inicial, 101.325, multiplicado por el volumen inicial. Veamos. Pascales dijimos que eran newtons sobre metros al cuadrado. Tenemos el módulo volumétrico también en newtons sobre metros al cuadrado. Entonces, lo lógico es pensar que el volumen también tiene que quedar en metros. En este caso, en metros cúbicos. Entonces, vamos a hacer la conversión. 2 litros convertidos a metros cúbicos. 1000 litros, esto es bueno que lo tengan anotado. 1000 litros son 1 metro cúbico. Entonces, el volumen inicial son 2 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? Metros cúbicos. Y todo esto dividido el módulo volumétrico, que según el libro son 26 por 10 a la 9 newtons sobre metros al cuadrado. Entonces, veamos, hagamos el análisis dimensional. Esto está en newtons sobre metros al cuadrado. Esto está en newtons sobre metros al cuadrado. Vean que no era necesario. Esto está en metros cúbicos. Entonces, la respuesta aquí nos va a dar 1. La respuesta va a estar también en metros cúbicos. Si lo hubiéramos dejado como 2 litros, la respuesta hubiera estado en litros. Pero mi consejo es que siempre que se pueda, hagamos la conversión. O si no, pues nunca olviden hacer el análisis dimensional. Aquí pues nos dimos cuenta que realmente no importaba hacer esa conversión de litros a metros cúbicos, pero no está de más hacerlo tampoco. Entonces, el cambio en el volumen va a ser igual. Dejémoslo en litros mejor. Dejémoslo en litros. 2 litros. Solo recordemos que esto está en litros, por lo tanto nuestro resultado va a estar en litros. ¿Sí? Porque las dimensionales de las presiones y del módulo volumétrico son las mismas. ¿Cuánto nos da entonces el cambio en la presión? ¿Cuánto nos da el cambio en el volumen?
Carla, una pregunta. Este valor del módulo volumétrico del mercurio, ¿tú lo sacaste de una tabla de un libro? Es del libro de texto de Eh, Wilson Buffalo. Es que ponete con la fórmula que hice, la de constante de comprensibilidad, que es 1 partido el módulo. Yo lo hice con esa porque tenía el valor de ese número, pero no sé si importa. ¿De qué número, compañera? Es que el ingeniero nos dio una tablita donde están las constantes de comprensibilidad, eso, que es K es igual a 1 partido B. Entonces despejé B, pero con ese valor de K. ¿Y cuánto te dio? Era similar, era 1 sobre 3.7. Ahorita te digo. 2.7 por 10 a la 10. Sí, pues te da 3. No puede ser. A mí me dio 1.16 por 10 a la 16. No, o sea, yo te estoy hablando del valor, no del resultado en sí, sino que del valor del módulo volumétrico. Ya. Ok. Permíteme. Sí, sí puede pasar que dependiendo de la bibliografía cambien un poquito, o sea, dependiendo de los libros cambien un poquito sus valores, pero no debería ser mucho. Entonces, ¿cuánto te dio el módulo volumétrico del mercurio? Me dio eso que te había dicho, 2.7 por 10 a la 10. Sí, es igual. Es igual. Es que tú me dijiste 1 sobre 2.7 por 10 a la 10. Sí, es prácticamente lo mismo. Cambia esta cifra, mira. Porque si Sí, cabal, reescribimos esto... eso vi, pero te quería preguntar por cualquier cosa, pero sí está bien. Bueno. Sí, este valor, como te digo, depende de los libros. Algunos te dicen algún valor, otros te dicen otro, pero si el ingeniero les proporcionó una tabla, entonces él va a estar calificando con esa tabla, ¿sí? Para este ejercicio, como yo utilicé de base el libro, entonces utilicé este, ¿sí? Pero si colocas 2.7 por 10 a la 10 también está bien. Ok, muchas gracias, Carla. Bueno, ¿cuánto nos dio entonces el cambio en el volumen? A mí me dio menos 1.2 por 10 a la menos 2 litros. Ok. La pregunta es, ¿el cambio o el volumen final? Volumen final. Ajá, entonces vamos a despejar. Cambio en el volumen, dijimos que era volumen final menos volumen inicial. Entonces, el volumen final va a ser igual al cambio en el volumen más el volumen inicial. Sí, pasé a sumar. Entonces tengo que el volumen final es igual al cambio en el volumen. Ya vi que este cambio es de menos 1.2 por 10 a la menos 2 más el volumen inicial. Como ambos están en litros, pues no hay problema. Si esto está en litros y esto está en litros, entonces coloco más 2. ¿Cuál es mi volumen final entonces? $1.988 litros. Entonces vean, con un aumento bastante drástico, vean que pasamos de una atmósfera a 1500 atmósferas, hubo un cambio apenas de 0.012 litros, casi nada. Casi nada. Es por eso que los sólidos suelen
suele despreciarse la compresión de los sólidos porque en realidad no es significativa. De hecho, me atrevería a decir que nos dio este resultado porque este valor está aproximado. Carla, disculpa, el resultado final no se aproxima a 2. O sea, solo como una cifra. Sí lo podemos dejar con una cifra, pero entonces no sería como evidente, ¿verdad? Ese cambio. Pero no sé cómo les dijo el ingeniero que iba a estar trabajando las cifras significativas, si todas las operaciones las iban a trabajar con criterios de cifras. Pues él solo nos dijo que o sea, no nos dijo nada exacto, solo que lo teníamos que ver porque en laboratorio se maneja mucho cifras significativas, pero me estaba dando cuenta que la presión final son 4 cifras, entonces sí se quedaría con eso, ¿verdad? No, siempre se queda con el número menor de cifras. Entonces, como el volumen que nos daba el problema tenía solo una cifra, entonces también el resultado final tendría que quedar aproximado a una cifra. Pero, digamos, para los simulacros les voy a colocar si se maneja criterio de cifras o se maneja un número específico de decimales. La clave está en notar los datos. Por ejemplo, en este dato hay una cifra significativa. En este dato hay una cifra significativa porque solo nos dicen una atmósfera. En este dato hay 4 cifras significativas. En este dato hay 2 cifras significativas. Entonces, el resultado tendría que quedar aproximado a la cantidad con menor cifras significativas. En este caso es la que tiene 1. Entonces sí, mejor manejemos eso. Aproximado entonces a criterios de cifras significativas, el volumen final sería o seguiría siendo de 2 litros. ¿Sí? Pero como les digo, si se va a utilizar algún criterio diferente al de cifras significativas, se va a dejar especificado. Si no, pues sí hay que tomar ese criterio en cuenta. Y para esta hoja de trabajo, ¿cómo nos lo vas a tomar? Trabajemos todas las respuestas con 3 cifras significativas. Entonces, esta respuesta aproximada a 3 cifras significativas nos queda como 1.99. ¿No? Trabajemos con 3 cifras significativas. Esta hoja de trabajo. Si no, si hay alguien que cometa, que no lo aproxime a ese número de cifras, pues lo voy a tomar como bueno, pero en realidad lo correcto es hacer lo que había dicho la compañera. Vemos nuestros datos, dependiendo qué tan precisos son nuestros datos, así puede ser nuestra respuesta. Hay algo que prevalece siempre y es que el resultado de una operación no puede ser más precisa, o sea, no puede tener más números o más decimales, por decirlo así, que los datos que le dan origen. Entonces, si nosotros tenemos en nuestros datos valores con solo 3 cifras significativas, es incorrecto dar una respuesta con 5 cifras significativas, porque estamos diciendo que de cifras que son imprecisas estamos obteniendo un valor más preciso y eso no suele ser así. Entonces, se conserva la precisión del dato menos preciso, ¿sí? Por eso, el dato menos preciso era el volumen, que era 2 nada más. Entonces, el resultado tiene que quedar también con una cifra significativa. Pero para esta hoja trabajemos con 3, ¿sí? Las respuestas con 3 cifras, más que todo por esto, porque si no, no se notaría esa respuesta. Si no, pues el volumen final igual al volumen inicial y solo para que sea evidente este ejercicio trabajemos con 3, pero de ahí lo recomendable siempre es trabajar con el número de cifras que tenga el dato con menos cifras, ¿sí? No sé si los hice bolas, ¿sí se entendió?
Digamos que si todos nuestros datos tienen 3 cifras significativas, entonces nuestro resultado tiene que tener 3. Si de repente tenemos datos con 3 cifras, pero hay un dato con 2 cifras significativas, entonces nuestro resultado tiene que quedar con 2 cifras significativas. Bueno. Carla, disculpa, ¿será que nos vas a pasar las respuestas de esta hoja de trabajo para poder comprobar? Sí, solo ya resolvimos varias. ¿Cuáles quedarían pendientes? Así lo tomo en cuenta. La 1 ya la resolvimos. El 2, ese no lo hemos resuelto, ¿verdad? El 2 no lo hemos resuelto. El 3 tampoco lo hemos resuelto. El 4, ese ya lo resolvimos. El 5 ya lo resolvimos. El 6 ya lo resolvimos. El 2, 3 y 7. ¿Ese lo resolvimos la otra vez? Es que lo resolví. Ajá. Bueno, pero digamos, ya he dejado indicado por datos. Porque lo que no habíamos hecho era la conversión, pero eso ustedes ya lo manejan. Esta conversión no la habíamos hecho. No habíamos calculado la aceleración, pero ya habíamos dicho que no. Ok. Bueno, entonces esta hoja la entregamos el día de mañana en horario de laboratorio para que tengan toda la tarde para trabajar estos ejercicios y yo les voy a subir las respuestas de estos 3 ejercicios que nos hacen falta y ya ustedes, les voy a subir también el del ejercicio 5, solo hacía falta calcular para que ustedes comparen. Ahora, entremos entonces de lleno a la tarea preparatoria. La tarea preparatoria se recuerdan que es para entregar el día lunes, que es el examen parcial. Entonces veamos cuáles son estos ejercicios. Voy a dejar de compartir por acá y voy a compartir desde otro dispositivo. Bueno, en la hoja de trabajo tenemos ejercicios varios, pero son casi los mismos problemas. Acá tenemos... ¿Sí? Perdona, la hoja de trabajo la sube solo un integrante del grupo. Sí, solo un integrante, al igual que la tarea preparatoria. Ah, ya, gracias. El problema 1 entonces dice, como parte de un programa de ejercicios, una persona de 75 kilogramos eleva el peso total de su cuerpo sobre la articulación de un pie. Vea la figura. Dice, el tendón de Aquiles tira del hueso del talón del pie directamente hacia arriba. El tendón tiene 25 centímetros de longitud, un área de 78 milímetros cuadrados en la sección transversal y un módulo de Young de 1470 megapascales. Aquí quiero que recalquemos esto porque tiene un significado. Megapascales significa que este valor está multiplicado por 10 a la 6. Entonces son 1.470 millones de pascales, ¿sí? Entonces no ignoremos esta M mayúscula.
que es el prefijo mega. Entonces dice, inciso A, elaborar un diagrama de cuerpo libre del pie de la persona, de todas las partes por debajo del tobillo, y considerar que el peso del pie es despreciable. Carla, disculpa. ¿Sí? Entonces la tarea preparatoria es en grupos. No sé qué les dijo el ingeniero. No nos dijo, por eso ahorita tenemos dudas. Si es en grupos Él no dijo o es nada y en Moodle está bueno. para entregar a uno. Si no dijo nada, en Moodle está para entregarlo en individual. Bueno, no sé, pero él tiene ahí, no sé si se puede ver desde el Moodle. Voy a revisar y te digo. Lo que pasa es que la tarea preparatoria es para todos, lleven o no lleven laboratorio. Entonces, déjenme preguntar, pero yo tenía contemplado que esto fuera en grupos. El problema es por las personas que no tienen grupo. Déjenme consultar en un ratito y les digo. Bueno, acabo de hablar con el ingeniero y me dijo que es individual. Entonces, yo les había subido, la verdad es que no me había puesto a pensar que ahorita hay algunos que están exonerados de laboratorio, entonces ellos no van a tener el grupo, mientras que los que están en laboratorio sí. Entonces, no es como muy, no es muy justo, digamos, que algunos trabajen solos y otros trabajen en grupo. Entonces, sí va a ser de trabajo individual. Pero entonces, creo que hicimos en vano los grupos, porque todos estaría trabajando individual. Bueno, la hoja de trabajo, la primerita. Carla. Ajá. Disculpa, fíjate que yo estaba en la otra sección, pero me mandaron un correo hoy y me dijeron que tenía que pasarme a esta sección, entonces no tengo grupo. ¿Me escribiste por Moodle? No, todavía no. Me puedes escribir y si tienes algún grupo para integrarte, para trabajar la hoja de hoy, la que estábamos viendo de módulos elásticos, no la que no esta que presenté, no la tarea preparatoria, sino lo que les presenté anteriormente, lo que estábamos trabajando antes. Porque si tu grupo, bueno, el grupo al que quieres integrarte ya va avanzado, te tocaría hacer esa hoja solita. Sí, yo te escribo, gracias. Bueno, Brenda. Entonces, la hoja que acabamos de terminar de trabajar, esa sí la vamos a entregar en grupo porque es de laboratorio. Pero la tarea preparatoria, como es de clase y no todos los de clase están en laboratorio, creo que sí se tendrá que trabajar individual. Bueno. Continuemos. Entonces, el diagrama del cuerpo libre va a incluir todas las fuerzas que actúan sobre el pie.
en este caso, ¿verdad? Hacia abajo, si dice que la persona está apoyada en este punto del pie, entonces aquí va a haber una fuerza apuntando hacia abajo que va a ser igual al peso de la persona. Y hacia acá va a haber una fuerza hacia arriba, que es la fuerza que ejerce el tendón de la persona, el tendón de Aquiles. De ahí no habría otra fuerza. Bueno, estaría el peso de la persona apuntando hacia abajo, el tendón de Aquiles apunta hacia arriba, porque el tendón de Aquiles dice que está tirando o jalando el hueso, y además el suelo está ejerciendo una fuerza normal a el pie, porque si no, entonces el pie se hundiría en el suelo, ¿verdad? Y como eso no sucede, es debido a la fuerza que le ejerce el suelo al pie, ¿sí? Entonces hay tres fuerzas. El peso de la persona va hacia abajo, hacia arriba va la fuerza normal y hacia arriba va la tensión, ¿sí? La fuerza que está ejerciendo el tendón de Aquiles. Ahora bien, resolvamos este ejercicio. Espero que todos lo tengan con ustedes. Entonces, para la tarea preparatoria. Tenemos inciso 1, pues ya dibujamos las fuerzas que actúan sobre el pie. Tenemos, si este es el pie, lo voy a dibujar así. Hacia arriba tenemos la tensión y la tensión que provoca el tendón. Hacia abajo el peso de la persona. Y hacia arriba la fuerza normal, que es la que está ejerciendo el suelo sobre el pie. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la masa la cual estamos tratando aquí es de 75 kilogramos. El tendón de Aquiles está ejerciendo la fuerza, no nos dice de cuánto, pero nos dice que el tendón de Aquiles tiene una longitud inicial de 25 centímetros, es decir, 0.25 metros, y que tiene un área de 78 milímetros cuadrados. Además, el módulo de Young es de 1470 por 10 a la 6 pascales. Entonces, pregunta, ¿qué fuerza ejerce el tendón de Aquiles sobre el talón durante este ejercicio? Solo una pregunta, ¿en clase ya vieron torques? Todavía no, Carla. Todavía no. Bueno, este problema entonces lo podemos resolver hasta que hayamos visto torques. Porque por eso es que nos están dando las dimensiones del pie. El problema dice que el peso está recaído sobre la articulación del pie. Y en la figura que nos dan en la hoja de trabajo, justo donde está la articulación, ahí donde se ejerce el peso de toda la persona, y nos están dando que de este punto a este punto hay 4.6 centímetros. Y además, entre este punto y este punto hay 12.5 centímetros. Esas dimensiones no están ahí por gusto. Es porque nosotros en algún momento vamos a tener que hacer sumatoria de torques en este punto. ¿Sí? Entonces, menciono que esto lo vamos a realizar hasta que se vea en clase el tema de torque. Antes no podemos. Vamos con el problema 2. Bueno, aquí con torque lo que hacemos es calcular
esta fuerza. Calculada esta fuerza, ya podemos calcular cuántos milímetros estira el tendón de Aquiles, porque esta fuerza, entonces ya tendríamos nosotros, Y es igual a fuerza sobre área dividido deformación unitaria. Teniendo esa fuerza, ya podríamos calcular cuántos estira, pero precisamente esta fuerza no la podemos calcular todavía porque no hemos visto torque. Les explicaría, pero no sé qué tan efectivo sea si no lo han visto en clase. Entonces, dejémoslo probablemente para mañana. El ejercicio 2 es igualito a uno de los que ya hemos resuelto. Tenemos una masa que está colgada de un alambre, que tiene una longitud inicial, que tiene, tiene una rapidez angular. ¿Ya vieron rapidez angular en clase? ¿Compañeros? Sí, eso y torque se vio en física 1. Torque sí lo vieron en física 1, entonces. Yo di física 1 y en una sección sí se dio. En la otra ya no se alcanzó a dar. Pero bueno, entonces resolvamos. Sí, porque si torque ya es tema del curso anterior, sí ya se tiene que resolver. Bueno, entonces resolvamos entonces para el torque. Es cierto, torque es del curso anterior. Bueno, el torque no es más. Se suele colocar con esta letra. El producto cruz, ¿sí? Es un vector, entonces es un vector entre una distancia por una fuerza. La magnitud de este vector es la magnitud del radio por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo que se forma entre ambos vectores. Entonces, hagamos la sumatoria de torques. Esto es con lo que ustedes se deben quedar, ¿sí? Para que un cuerpo se mantenga en reposo, no basta con que las fuerzas hacia arriba sean iguales a las fuerzas de abajo o las fuerzas de la derecha sean iguales a las fuerzas de la izquierda, sino que también debe cumplirse con que la sumatoria de todos los torques debe ser igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto que no tiene sumatoria de torques igual a 0, sino que, por ejemplo, la sumatoria de torques da 5, entonces ese objeto se está moviendo en círculos, es decir, está girando, está rotando, ¿sí? Como, por ejemplo, una pelota que cae en un plano inclinado. Ok, entonces, si la persona está en reposo, porque no dice que se esté moviendo, solo dice que eleva su peso y se mantiene en una posición. No dice eso, pero eso es lo que se entiende. Entonces, debe cumplirse esto. La sumatoria de los torques debe dar 0, ¿sí? Entonces, los datos que nosotros no conocemos son la tensión, ¿sí? Entonces, vamos a buscar un punto donde la tensión pueda ser calculada. ¿Puede ser aquí? Sí, sí puede ser ahí. ¿Puede ser aquí? Sí, también puede ser ahí. La verdad es que nosotros escogemos cuál de esos dos puntos vamos, o con cuál de esos dos puntos vamos a trabajar. Yo les recomiendo que utilicemos este del centro, ¿sí? Este punto. Entonces hagamos sumatoria de torques con respecto al punto O. Entonces tenemos como torque positivo, ¿verdad? R cruz F, tenemos una dirección positiva del torque. Tendríamos la fuerza normal. Momento. No conocemos la fuerza normal. No conocemos la fuerza normal. Entonces, vamos a realizar la sumatoria de torques en el punto donde nosotros no conocemos la fuerza, ¿sí? Porque este punto va a ser el punto O. Porque si hay una fuerza actuando en ese punto, en este punto la distancia entre la fuerza y el punto de pivote, en este caso, esta O es nuestro punto de pivote, no hay distancia. Entonces, si no hay distancia, R es 0 y por lo tanto el torque es 0.
Entonces, ahora sí, calculemos el torque con respecto a ese punto O. Entonces decimos, en el punto O, la normal no está haciendo torque, pero de todos modos lo voy a dejar. Torque de la normal. Más torque del peso es positivo por la regla de la mano derecha. ¿Sí? Nuestro radio está en esta dirección y la fuerza está hacia abajo. Nos damos cuenta, tenemos una dirección antihoraria, por lo tanto, vamos a considerar como esta dirección positiva. Entonces, vamos a tener torque del peso. Fuerza por el radio R, que según el problema son 12.5 centímetros. Como la masa está en kilogramos y vamos a utilizar como gravedad 9.80 metros sobre segundos al cuadrado, tenemos que dejar este radio también como metros, es decir, 0.125 metros. Esto más el otro torque. El otro torque, dijimos que es dirección positiva. El otro torque está, aquí está el radio, ¿verdad? Aquí está el punto de pivote, aquí está la tensión. Entonces, hay un giro horario, ¿sí? Entonces, vamos a tomar ese torque como negativo. Menos tensión multiplicado por la distancia del punto pivote a el punto donde está siendo aplicada la tensión, que es 4.6 más 12.5. ¿Cuánto nos da eso en centímetros? Nos da 0.171 metros, ¿sí? Esto debe ser igual a 0. Ya vimos que como la normal está actuando justo en el punto donde estamos analizando, el punto pivote, entonces vamos a considerar este torque como 0, porque lo que hemos dicho, ¿verdad? La distancia de la fuerza a ese punto es 0. Entonces colocamos 0. Ahora sí, de aquí podemos despejar la tensión. La tensión es igual a masa por gravedad por 0.125 dividido 0.171. Calculemos. Torque es igual, tensión es igual a masa, según el problema son 75 kilogramos por gravedad, por esta primera distancia, que es el torque del peso, dividido la distancia que hay de la fuerza de tensión al punto de pivote. ¿Cuánto me da entonces el torque? La tensión. Eh, 537.28. Veamos. 537.28. También me da esto, pero veamos qué está pasando aquí. Mm. $537.28, también me dio eso. Revisemos porque en la respuesta está 2000 Newton.
Tiene que haber algo aquí. Bueno, dejemos eso pendiente, pero yo sí no veo el error en esto. ¿Sí? Carla, ¿de dónde sale el 0.171 metros? Es la distancia que hay. Como para el torque necesitamos el brazo, ¿sí? El brazo viene definido como la distancia perpendicular o la distancia en línea recta que hay entre la línea de acción de la fuerza, en este caso la línea de acción de la tensión es esta, y el punto de pivote. Entonces, como en el dibujo hay de aquí para acá 4.6 y de aquí para acá 12.5, se sumaron esos dos y nos dio 17.1. 17.1 centímetros. Convertido a metros son 0.171 metros. Bueno, y una vez calculada esta fuerza, ya podemos calcular la diferencia de longitud. Si la respuesta correcta es 2000, como está en el libro, pues con este valor no nos va a dar lo mismo. Entonces hay que ver si realmente la respuesta que está acá es la correcta. Veamos el problema 2. El problema 2 es con una rapidez angular. Entonces, calculemos. Dejemos el ejercicio 1 pendiente, porque se me hace raro que no haya quedado. Y la verdad, no encuentro el error. Ujú. Ok, veamos el problema 2. El problema 2 nos dice que hay una masa de 12 kilogramos sujeta al extremo del alambre de aluminio. Ya obtenemos el primer dato, es un alambre de aluminio que tiene una longitud sin estirar de 0.50 metros. Entonces ya tenemos la longitud inicial, 0.50 metros. Esta masa gira en un círculo vertical, es decir, que se tiene de plano la masita colgando de este alambre y esta masita está dando vueltas en un círculo vertical. ¿Sí? Está así como, más o menos así. ¿Sí? Dice, ¿con qué rapidez angular? Este movimiento lo está dando con una rapidez angular constante de 120 revoluciones cada minuto. El área transversal del alambre es de 0.014 centímetros al cuadrado y debemos calcular el alargamiento del alambre cuando la masa está en el punto más bajo de la trayectoria y en el punto más alto de la trayectoria. Vamos a llamar punto A y punto E. ¿Qué se les ocurre que hagamos?
primero, ¿verdad? Calcular dónde está, calcular el módulo de Young del aluminio. ¿Cuánto nos da el módulo de Young del aluminio? 7.7 por 10 a la 10. Newton sobre metros al cuadrado, ¿verdad? Va. Entonces. Carla. Es 7 por 10 a la 10. 7 por 10 a la 10. Gracias. Okay. Ok. Entonces, tenemos la rapidez angular, pero la tenemos en revoluciones por minuto. Hagamos esa conversión a radianes por segundo. ¿Y cuánto nos queda? Recordemos que una revolución son 2 pi radianes. Y que un minuto tiene 60 segundos. Hacemos la conversión y nos queda que esta rapidez angular es de 4 pi radianes sobre segundo. ¿A todos nos queda lo mismo? Bueno, además tenemos que hacer también la conversión de esta área a metros cúbicos. Para eso, entonces, vamos a tomar 100 centímetros, son 1 metro, pero como son centímetros al cuadrado, elevamos esto al cuadrado. Y entonces el área que tenemos aquí sería de 0.014 dividido 100 al cuadrado. Esto nos da un área de 1.4 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Ahora sí, todo lo tenemos en radianes sobre segundo, metros, kilogramos, y ahí estamos. Bueno, estos son nuestros datos entonces. Este y este. Con este es con lo que contamos. ¿Cómo calculamos entonces el estiramiento o el alargamiento en el punto más bajo? Pensemos. En el punto más bajo, ¿qué fuerzas están actuando sobre sobre la masita? Hacia abajo está actuando el peso, muy bien. ¿Qué más? La tensión hacia arriba. La tensión hacia arriba, muy bien. La tensión. Ok. Por la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a masa por aceleración. La pregunta es, si el objeto está en movimiento circular constante, ¿qué aceleración hay? Centrípeta. Aceleración centrípeta, ¿verdad? ¿A qué es igual la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta se puede calcular como rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio. ¿Sí? Entonces, calculemos la tensión primero y luego el alargamiento. Aquí me parece que se va a formar un sistema de ecuaciones. Vean pues. Las fuerzas vamos a colocar en este sentido las fuerzas positivas y acá las fuerzas negativas. Entonces yo tengo hacia arriba tensión y hacia abajo peso. Eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Como tenemos rapidez angular, vamos a dejar como omega al cuadrado multiplicado por R. Pero
¿Qué radio va a tener la circunferencia si se está pensando que en este momento el alambre ya está estirado? El radio va a ser la longitud inicial más lo que se haya estirado el alambre, ¿verdad? Entonces vamos a colocar multiplicado por longitud inicial más cambio en la longitud. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos diciendo que la aceleración centrípeta es la frecuencia angular por el radio y estamos considerando que hay un estiramiento, de ese radio tiene que ser mayor que la longitud inicial. Entonces, trabajemos con esto para dejar la tensión despejada. Entonces tendríamos tensión es igual a masa por rapidez al cuadrado por longitud inicial más masa por rapidez al cuadrado por delta L más masa por gravedad. ¿Sí? Ya tenemos entonces una ecuación, pero tenemos dos incógnitas. Tenemos la incógnita de la fuerza y tenemos la incógnita de el estiramiento. Pero ahora podemos usar una segunda ecuación. Pues esta va a ser mi primera ecuación. Mi segunda ecuación va a salir de el módulo de Young. Entonces yo tengo módulo de Young es igual a fuerza por longitud inicial dividido cambio en la longitud por área. ¿Sí? El módulo de Young lo conozco. Esta fuerza de acá es la tensión. Permítanme. Permítanme. Esta fuerza sería veamos. Veamos acá, masa son 12 kilogramos por 4pi, todo esto elevado al cuadrado, por longitud inicial, más la masa, que son 12 por 9.8. Permítanme. Si aquí nosotros despejáramos la deformación, entonces tendríamos fuerza por longitud inicial sobre módulo de Young por área. De tal manera que esto sería igual a longitud inicial dividido módulo de Young por área. Ok. Permítanme. Vamos a colocar esto aquí. Bueno, vamos a omitir esto porque la verdad es que está un poco confuso. Veamos si logramos llegar a la respuesta. Módulo de Young es igual a la tensión por la longitud inicial sobre la deformación por A. Y entonces acá, al tener la deformación, tendríamos que la deformación es igual a la tensión por la longitud inicial
dividido módulo por área. Tenemos aquí a muchas variables. Dos incógnitas igualmente. Dos incógnitas. Entonces, permítanme. Dispuesto. Okay. Veamos pues. Esta fuerza que está ejerciendo la masa, esta fuerza que le está ejerciendo la masa a, mejor dicho, esta fuerza que la cuerda le está ejerciendo a la masa es de T. Por acción y reacción, la cuerda, ¿sí?, está experimentando la misma fuerza, pero en dirección contraria. Entonces, otra forma de hacer esto es despreciar esta deformación que hay y tomamos el radio como la longitud inicial. De manera que aquí esto se reduce a longitud inicial nada más. Y ahora sí podemos calcular la tensión. ¿Sí? Únicamente así. Tensión es igual a masa por rapidez por longitud inicial más masa por gravedad. Y ahora sí podemos calcular esta tensión y entonces nos queda que la tensión es igual masa 12 por rapidez angular 4pi al cuadrado por longitud inicial 0.5 metros más la masa por la gravedad. ¿Cuánto nos queda esta tensión? Ahí estamos. ¿Cuánto nos queda entonces esta tensión? A mí me da que esa tensión es de 1065.08 Newton. A mí también me dio lo mismo. ¿Sí? Ok. Bueno. Esta fuerza, el peso, es la fuerza que le ejerce la Tierra a esta masita, ¿sí? Entonces, la ley de acción y reacción estaría trabajando entre la masa y la Tierra, ¿verdad? Increíblemente, aunque ustedes no lo crean, también nosotros ejercemos una fuerza hacia la Tierra. Lo que pasa es que es muy pequeña, que es imperceptible. Pero entonces, el peso es una fuerza de interacción con la Tierra. Entonces, la que afecta directamente a la cuerda es la fuerza de tensión, porque es la fuerza que la cuerda le está ejerciendo a la masa y por acción-reacción, la masa le ejerce la misma fuerza a la cuerda. Entonces, la cuerda experimenta una fuerza de alargamiento hacia abajo, ¿sí? Por eso es que aquí vamos a hacer esta sustitución y esta fuerza va a ser la tensión, porque es la fuerza que está experimentando la cuerda. Ahora sí, calculemos entonces esta elongación. Tenemos que la tensión es de 1065.08 por la longitud inicial, que son 0.5 metros, dividido el módulo del alambre, que son 7 por 10 a la 10, multiplicado por el área, que es 1.4 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos da entonces el cambio en la longitud?
A mí me da 0.0054. Esto recordemos que está en metros. Entonces, al momento de pasarlo a centímetros, dividimos esto entre 100 y nos da 0.54 centímetros. Lo dejamos con dos cifras significativas. ¿Por qué? Porque la masa está con tres cifras significativas. Yo solo escribí dos, pero la masa está con 3, la rapidez angular está con 3, el área transversal está con 2 y la longitud está con 2. Entonces, el resultado debe quedar con el mismo número de cifras que tenga el dato con menor cifras significativas. En este caso fueron 2. Ahora el inciso B es exactamente lo mismo, solo que aquí pasa algo diferente. Y es que tanto, vamos a ver, tanto la tensión como la masa apuntan hacia abajo. Entonces, en el punto más alto, ¿verdad? En el punto más alto, el peso siempre apunta hacia abajo. El peso siempre apunta hacia abajo. Y las cuerdas siempre jalan, nunca empujan. Entonces, la tensión también va hacia abajo. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. Por lo tanto, ¿qué fuerzas tenemos? Voy a escoger este sentido ahora como positivo, ¿verdad? Solo para no colocar tanto signo negativo. Entonces voy a colocar tensión más peso es igual a masa por aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es omega al cuadrado por R. Despejemos de aquí la tensión y hacemos exactamente lo mismo. Entonces tendríamos masa multiplicado por omega al cuadrado por R menos G. Hagamos esto. Masa son 12 kilogramos multiplicado por 4pi al cuadrado, que sería 16pi al cuadrado. 16pi al cuadrado multiplicado por el radio. El radio sería nuestra longitud inicial, 0.5, menos 9.8. Y entonces, ¿a cuánto equivale la tensión? A mí me da que la tensión nos da 829.88 Newton, ¿verdad? Newton. Ahora hacemos lo mismo de acá. El alargamiento es tensión por longitud inicial dividido módulo por área. Entonces tenemos 829.88 por longitud inicial, que son 0.5 metros, dividido el módulo de Young, que son 7 por 10 a la 10, multiplicado por el área. ¿Cuánto nos da entonces el estiramiento en el punto más bajo? En el punto más bajo, igualmente con dos cifras significativas, me da 0.0042 metros. Convertido a centímetros, 1, 2, me da 0.42 centímetros. ¿Alguna duda? Carla, disculpa, yo solo tengo una duda con ¿cómo es el encabezado que pusiste para las tareas preparatorias? Igual lo seguimos utilizando individual.
Sí, sí tendría que seguir siendo individual. Fíjense que el ingeniero sí dijo que iban a ser individuales. Yo todavía estoy pensando si podemos trabajarlo en grupos, porque son un montón. Entonces, voy a preguntarle, voy a consultarle todavía, ¿sí? Pero ustedes igual empiecen a trabajar, no está de más que practiquen. Y si ya tenían sus grupos formados, pues pueden utilizarlos como grupos para apoyarse, ¿verdad? Para ir resolviendo esta tarea. Pero yo les envío en un mensaje cuando tengamos esclarecido con el ingeniero cómo trabajarlo. Si al final se va a trabajar individual o en grupos, ¿sí? Carla, yo tengo una duda. Para la hoja de trabajo que hay que entregar mañana, ¿hay encabezado o no? Sí, es